Buenas tardes a todos. Es el último día y cerramos la temporada de este año antes del verano para daros un montón de vacaciones. Y tenemos el honor de tener aquí una vez más a Juan Ignacio Cuesta, un gran amigo, compañero del misterio. Le gustan las mismas cosas que a mí, toca la guitarra y la toca mucho mejor. La radio, ha estado en muchos programas de radio, ya lo sabéis, no lo vamos a nombrar, ¿o sí? La escóbula de la brújula, por hacerle la propaganda. Y bueno, os quiero dejar con él que este tema que va a desarrollar hoy, se lo pedí yo hace 3 años, un día que comentábamos en la salida de un congreso en Alcobendas. Me encanta a mí este hombre y sé poco de él y me gustan mucho sus pensamientos filosóficos. Y le pedí un día determinado, va a ser hoy, que nos desarrolle este tema a su manera. Y aunque solo le guste a él y a mí, yo creo que con eso vamos a tener suficiente. Muy bien. Adelante. Bueno, tratar toda la obra, la personalidad y la trayectoria de Gurdjieff es prácticamente imposible en menos de un mes o 2 meses, porque es ingente. Así que nos vamos a limitar a una cosa, a una introducción que luego la podemos ampliar tanto como queráis, que es las fuentes, las bases, las que se basa Gurdjieff, porque fundamentalmente están recogidas no en sus libros de doctrina, unos escritos por él y otros con Ouspensky y otros con otros discípulos posteriormente, sino en un librito que él escribe en forma autobiográfica y que parte prácticamente de su niñez hasta el momento en el que crea el Instituto para la Formación Integral del Hombre, creo que se llamaba así, y está escrito de tal manera autobiográfica y novelada que realmente es quizá la mejor novela de aventuras que he visto yo en muchísimos años, porque además sería un libro que si leyera gente joven o gente no tan joven, crearía en ellos vocación, porque realmente es lo que se espera de todo buscador. De hecho, el grupo que él de alguna manera encabezó con distintas formaciones se llamó Los Buscadores de la Verdad, porque ya desde el primer momento está claro que Gurdjieff había venido a este mundo para buscar algo que era muy interesante en principio para mucha gente ignota y que estaba bastante lejos, o sea, particularmente una serie de personajes que vamos a ir conociendo. Y a lo largo del camino, pues él se fue encontrando con unos y con otros, y gracias a ellos fue aprendiendo y fue encontrándose con digamos, elementos que iban a formar toda su filosofía y la filosofía que luego transmitió. Así que, sin más, pues vamos a empezar un poquito con este libro que se llama Encuentro con hombres notables, y que tampoco le vamos a ver entero, sino que lo vamos a cortar, luego ya veremos los comentarios que hacemos, cuando él llega a su primera meta, que es llegar a un monasterio secreto, que en fin, veremos a ver hasta aquí. Luego ya toda la trayectoria posterior en Europa y todos los temas, todo el desarrollo, las escuelas que creó, su proyección a Estados Unidos, su accidente, su afición al Calvados y otras cosas, pues quizá ya en este momento no es el momento, ya lo trataremos en otra ocasión. Así que de momento vamos a empezar. Georges Gurdjieff, como he dicho antes, os lo he comentado, nació en principio griego, porque el lugar de... Si quiere el ordenador, ahora. El lugar donde él nace es en Alexandropol el 14 de enero de 1872, luego moriría en París, tendría su instituto, su último domicilio sería en Fontainebleau, pero en principio, ahora, la ciudad de Alexandropol, en la que nace Gurdjieff, está aquí, cerca del lago Swan. Esta zona que vemos ahí, que tiene nada más que 3 letreritos, es lo que se conoce como Armenia. Pero Armenia nunca ha sido un país en sí mismo
digamos, perfectamente estructurado, sino que siempre ha estado disputado por todos los que tenían los alrededores, porque la gente armenia, como veremos posteriormente, era una gente muy especial. De hecho, Alexandropol, posteriormente ya los turcos la llaman Gyumri, bueno, yo no sé cómo se pronunciará exactamente en turco, que está cerca de la capital de Armenia, auténtica, que es Ereván. Y esta zona, veréis que es una zona de importancia capital, porque si os dais cuenta, es un lugar donde se han cocido y se siguen cociendo muchas cosas que han sucedido en el mundo, sobre todo porque en este punto, no hace falta que os lo cuente, pero ya sabéis que aquí, en toda esta zona, es donde se juntan Oriente y Occidente. ¿Por qué? Pues porque está Constantinopla. Está Constantinopla, hoy día Estambul, que en principio fue el Imperio Romano de Oriente, y luego posteriormente pasó a ser el Imperio Otomano. Y de alguna manera es el lugar donde se encuentran algunos puntos que todo el mundo recuerda, o a que a todo el mundo le suena, como puede ser Troya, como puede ser todas las batallas habidas y por haber, incluso en tiempos modernos la batalla de Gallipoli y algunas otras así. O sea, es una parte del mundo donde se ha cocido de alguna manera un poco el mundo o la ideología en la que estamos hoy día. Y que está aquí, toda esta es la zona, aquí tenemos Georgia, Azerbaiyán, aquí tenemos Irán, no os digo nada porque ahora, por ejemplo, ya sabéis que aquí está el ISIS en toda esta zona, que es la zona de Irak, Siria, Turquía, aquí nos vamos a encontrar con Grecia, por supuesto, y todos los países, Moldavia, importantísimo país, aunque sea muy pequeñito, y Armenia, que es un país muy importante porque ya digo que ha sido disputado por todos los que tenían alrededor. De tal manera que cuando Gurdjieff nació era Alexandropol, ya os lo he comentado, eran griegos, posteriormente pasan a ser turcos, son armenios, de hecho son armenios y al final terminan siendo rusos, luego posteriormente vuelven a ser turcos, ahora creo que son más armenios que nunca en este momento de la historia, pero como veréis está en todo el meollo, entre el mar Caspio y el Mar Negro, en una zona especialmente importante, porque además, como vosotros, como todo el mundo sabe ahora mismo, aquí en la península de Crimea se está jugando ahora mismo un poco el destino de Europa y de muchas cosas. Ya sabéis que la península de Crimea pertenece, por su ubicación geográfica, a Ucrania. Pero realmente, como siempre ha sido el lugar de verano de los mandatarios rusos, donde tenían sus dachas, sus playas y sus chalés, en fin, las dachas son el equivalente a nuestros chalés de playa y todas estas cosas, pues siempre ha sido muy querido. No olvidéis que de ahí personalmente era el propio, creo que es Gorbachev, creo que era de la península de Crimea. Y además en la península de Crimea es la única salida que tiene al mar Rusia, con la parte que tiene, digamos, contratada con Siria. O sea, que es que Rusia o sale por la parte de los hielos, o no sale, porque por el Mediterráneo solo puede hacerlo a través del Mar Negro, del Bósforo, y por la parte siria, hacia Chipre. Una zona que además ahora mismo ya sabéis que está en una tremenda agitación por el tema del ISIS y sobre todo por el tema de las ciudades que son costeras y que formaban, digamos, el punto culminante desde el cual la ruta de la seda se expandía hacia Europa o llegaba a Roma o llegaba incluso hasta Santiago de Compostela, porque aquí tenemos Palmira, aquí tenemos esta Baalbek y lo diré, a ver, ¿cómo se llama la otra? Baalbek, Esmirna, bueno, ya se me ocurrirá, y sobre todo la ciudad de Palmira, que es ahora la que está más en cuestión. Y bueno, claro, lógicamente está Damasco, o sea, la ruta de la seda venía por este camino y aquí se iban a juntar, o sea, es un lugar bastante importante. Eso hace que las gentes de este lugar tengan una característica concreta y es que todos manejan bastantes idiomas. De hecho, Gurdjieff maneja perfectamente el armenio, el ruso, el griego y luego posteriormente, claro, manejaría también el inglés y el francés. Bien, aquí más o menos establezco un poquito la ruta de las andanzas de Gurdjieff, que luego la veremos posteriormente, la he puesto aquí para que veáis que se recorrió toda la región con bastante
hasta que llegó a las montañas del Karakorum, llegó con bastante, o sea, andó muchísimos kilómetros a través de desiertos y a través de todo tipo de sitios, pasando por Egipto, pero eso llegará un poquito más tarde. Bien, esta foto maravillosa que he encontrado por ahí es una foto de la parte del Cáucaso, y nos va a servir de fondo, de alguna manera, pues para ir estudiándonos todos estos temas. Esta película se llama Encuentro con nombres notables, igual que el libro, pero realmente deberíamos llamarle El asombro de Gurdjieff, porque realmente, ¿qué es lo que trata de ilustrar? Cómo Gurdjieff se va encontrando con fenómenos aparentemente paranormales, que son los que de alguna manera van determinando su apuesta, digamos, por aprender y por luego reciclar dentro de sí todo ese aprendizaje y transformarlo en una doctrina. En este caso concreto se encuentra con una costumbre de su tierra. ¿Por qué? Porque su padre, el que nos aparece en la película, es una soj. Una soja que se conocía con el nombre de Adash. Y era un trovador o un juglar, eso sería el equivalente que tendríamos aquí. De tal manera que durante muchísimo tiempo este hombre se reunía en pequeñas reuniones, que era ahora nosotros vamos a discotecas o escuchamos la música por la radio, cosas así, pero en aquella época lo que hacían es reuniones nocturnas en las que se cantaban las rapsodias, o sea, las rapsodias que duraban a lo mejor toda la noche, en la que un poeta pues se podía pasar contando una historia una serie de horas. Una de las rapsodias que le llaman más la atención a Gurdjieff, de las que cuenta su padre, es una que es de alguna manera dialogada con él y con un cura amigo suyo, que se juntaban en casa, y que trata de un personaje muy curioso que vive un diluvio anterior al diluvio cristiano. Estamos evidentemente, claro, aquí todos esto lo conocemos, hablando del caso del poema de Gilgamesh, creo que todos lo conocéis, el Utnapishtim, cuando los dioses terminan por inundar la tierra de Shuruppak, creando un primer diluvio anterior al diluvio que nos relata la Biblia. Bueno, pues este diluvio anterior que nos relata la Biblia dice que anteriormente había una comunidad que se llamaban los Imastún, que ya empezaban a tener una filosofía muy desarrollada y una relación muy concreta con el universo, de tal manera que todas las armonías del universo y de la Tierra eran recogidas por ellos ya en un corpus, digamos, doctrinal, que se fue manteniendo a lo largo de la historia. Estamos hablando de unos 4.500 años antes de Cristo. Lo que pasa es que, claro, aquí las cifras, pues lógicamente, no tienen por qué ser exactas. ¿Por qué? Porque esta tierra o este lugar, al parecer sí que existió y que fue coetáneo con la época anterior al desarrollo del mazdeísmo, el mazdeísmo de Zoroastro o las religiones que, como Carmen conoce, se desarrollaron en la zona de Sumeria, toda esta zona, donde una ciudad muy importante, que hoy día es una ciudad fantasma, la ciudad de Ani, parece ser que era conocida como la ciudad de los 1000 templos, luego hablaremos un poquito más de Agni, y donde aparece aquí idealizado en este dibujo que he encontrado por ahí. Parece ser que esta comunidad se reunía o emitía sus doctrinas en el interior de esta ciudad, en los muchos laberintos y en los muchos pasadizos que había en su interior. De hecho, ya lo veremos también posteriormente, uno de los descubrimientos importantes que hace Gurdjieff es cuando llegan a los sótanos de la ciudad, la ciudad fantasma de Ani, y van a encontrar un pergamino en concreto que les va a orientar para vivir una importante aventura que terminaría transformándose en lo que he dicho, el Instituto para el Desarrollo Integral del Hombre. Bien, mientras vamos hablando... Uy, perdón, que no tengo el ratón conectado. Vamos hablando de esto, vamos a poner una música. Una de las músicas que determinan también un poquito la juventud de Gurdjieff.
lógicamente, al vivir en una zona cristiano ortodoxa, él podía perfectamente escuchar cosas como esta. El sacerdote amigo del padre de Gurdjieff, con el que discuten sobre el Gilgamés, sobre la Biblia y sobre diluvios, tenía una serie de preceptos doctrinales que son los que Gurdjieff ya va recogiendo dentro de su cabeza para el futuro. Estos preceptos doctrinales son amar a sus padres, conservar la pureza sexual. No olvidemos que estamos hablando de un tiempo muy distinto a este, donde lo de la pureza sexual significaba fundamentalmente no tener relaciones hasta el matrimonio. Era otro tiempo, otras costumbres y otras cosas en las que no se aceptaba ninguna actividad previa. De hecho, puedo decir que uno de los grandes inspirados por Gurdjieff, que fue el Lanza del Basto, con el que yo pasé una temporadita en la Comunidad del Arca, traía estas mismas ideas que aparecen aquí en el libro, que evidentemente todos los que estábamos en la Comunidad del Arca no seguíamos precisamente a pie juntillas. Pero en fin. Luego, una idea interesante es manifestar igual cortesía a todos, ricos o pobres, amigos o enemigos, poderosos o esclavos, sea cual fuera la religión a la pertenezca, pero seguir siendo libre interiormente y nunca dar demasiada confianza a nada ni a nadie. Bueno, esta frase es muy importante para entender el pensamiento de Gurdjieff, que dice más o menos, cada cual puede tener sus creencias, pero tiene que tenerlas de tal manera que sea completamente libre y no se deje adoctrinar. Es lo que encierra más o menos esa idea. Claro, a mí eso me parece muy importante porque todos los librepensadores dentro de las religiones, tanto del Islam, puede ir a ser el caso de algunos sufíes, o como el caso del cristianismo, todos los que hemos conocido que las han pasado realmente mal según en qué momentos, son los que han ido determinando de alguna manera los cambios de doctrina y los que han hecho evolucionar de alguna manera las ideas. Luego, esta idea a mí me parece importantísima porque es la base del Raja Yoga, cosa que no es nada extraño, porque si tenemos en cuenta que es una zona de influencia también de la India y de China, es lógico que llegara aquí un pensamiento como este, que dice amar el trabajo por el trabajo mismo y no por las ganancias que se vayan a obtener. Precisamente los que vivimos en el mundo del periodismo y de la divulgación y estas cosas, trabajamos por el amor al arte con cierta frecuencia y lo solemos hacer con todo cariño, porque realmente esto es algo que nos gusta y además que nos enerva o que nos mantiene esa vehemencia, digamos estructural, ¿no? Bien. Aforismos divertidos o curiosos por lo menos de este sacerdote que está en la primera, sacerdote ortodoxo que está en la niñez de Gurdjieff son... Vale, la bajo. La sotana está para ocultar el imbécil. Un pensamiento de daros cuenta que estamos hablando de 1882. Él es bajo porque tú te hallas arriba. O sea, que depende de dónde estés, uno es bajo o es alto. Evidentemente está hablando de un pensamiento filosófico más que de una circunstancia física. Si el cura va a la derecha, el maestro de escuela tiene que ir a la izquierda. Un pensamiento bastante inteligente por su parte. O sea, si el adoctrinador te quiere llevar por un camino, el maestro te tiene que enseñar a tener tus propias herramientas para ir por el otro. Si el hombre es cobarde, es prueba de que es capaz de tener voluntad. O sea, los que no tienen voluntad no son ni cobardes ni valientes, simplemente son esclavos. Lo que sacia al hombre no es la cantidad de alimentos, sino la ausencia de avidez. Un pensamiento que podríamos hacer esta palabra al mundo occidental. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Sin el elefante y sin el caballo, incluso el asno sería un señor. ¿Por qué? Porque todo más o menos se mide en términos comparativos, ¿no? Si yo está presente en mí, ya no cuenta más ni Dios ni el diablo. ¿Por qué? Porque una idea fundamental del pensamiento de todo heterodoxo es que realmente
uno contiene, o sea, uno tiene todas las potencialidades. De hecho, todas las conferencias que he escuchado sobre Gurdjieff, una de las cosas que se resalta fundamentalmente es esa apuesta que él tiene por la búsqueda del Dios interior. Algo que tampoco es ajeno al cristianismo en el que nosotros vivimos, ¿no? No olvidemos que durante muchísimos años sitios o lugares como el Camino de Santiago eran recorridos de alguna manera para expiar las culpas, pero que hoy día, y dadas las circunstancias, realmente lo que uno busca, o la mayoría de lo que buscan muchísimos en el propio Camino de Santiago y otros lugares semejantes, es encontrarse a sí mismo, cosa que es bastante importante. Una vez que lo has puesto al hombro, no hay nada más liviano en el mundo. Esta no la entiendo, me debe faltar algo. Nada más estúpido que un hombre inteligente. O sea, esta frase tiene mucha enjundia. Nada más estúpido que un hombre inteligente. Se está refiriendo a que hay cosas que hay que ponerles en su justa medida. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. El hombre sabio puede ser iletrado, pero maneja la sensatez y el sentido común muchas veces más que el hombre inteligente, que realmente lo que maneja son datos, Dichoso aquel que no ve su desdicha. Bueno, eso creo que es absolutamente obvio. Cuanto más idiotizados estamos, menos vemos los problemas, ¿no? El fuego calienta el agua, pero luego el agua apaga el fuego. Una buena sentencia, me gusta. Y luego, ya un poco para terminar, el fuego calienta el agua, pero el agua apaga el fuego. No, perdón, si quieres ser rico, entiéndete con la policía, pero si quieres ser célebre, entiéndete con los periodistas. Si quieres ser saciado, con tu suegra. Si quieres la paz, con tus vecinos. Y si quieres dormir, con tu mujer. Y si quieres perder la fe, entiéndete con el cura. Bueno, una de las cosas que ya afirma el padre de Gurdjieff en esta, digamos, recopilación que hace su propio hijo de su doctrina, es la repulsión instintiva que el padre sentía a la idea de sacar un provecho personal de la ingenuidad o de la mala suerte de los demás. O sea, no aprovecharse de los más débiles. Bien, vamos. Yo creo que una vez leídas estas frases, está claro que la idea evangélica, la conocieran o no, la tenían muy clarita, porque en definitiva no deja de ser más que alguno de los mensajes que se cuentan en los evangelios, teniendo en cuenta que son corpus muchísimo anteriores y que fueron creados posiblemente antes de la existencia del propio Jesucristo. Seguramente que son ideas universales que vienen de tiempos muy antiguos. Bien, el primer maestro de Gurdjieff es el padre Borch, otro cura. Este no es el amigo del padre, este ya es un cura que hay ahí que le lleva al hombre, le lleva a Gurdjieff con una vela y de alguna manera le enseña lo que es el sentido de la disciplina o lo que es el sentido del trabajo y del esfuerzo, cosa que hoy día no queda muy clara en los tiempos que vivimos para la gente, porque una de las ideas modernas que se han instaurado en todas partes y que parece que es así, y es que los perros los atan con longaniza o de los árboles llueven billetes. Realmente no, el esfuerzo, ya lo sabéis, es tremendo, que hay que hacer para conseguir un poquito llevar adelante todos tus objetivos. Y bien, del padre Borch recuerda unas frases como la espera de un castigo para toda desobediencia, la esperanza de recibir una compensa si solo es merecida, el amor a Dios pero la indiferencia hacia los santos. Bien, se podría discutir esto también. Remordimientos de conciencia por malos tratos infligidos a los animales, esa me gusta mucho. Considerar al animal como un ser que no es inferior es una idea muy interesante por parte del hombre sabio. Temor de causar pena a padres y educadores, algo que evidentemente hoy día no está en nuestras aulas. La impasibilidad hacia diablos, serpientes y ratones. La alegría de contentarse con lo que se tiene, una buena reflexión. La tristeza de haber perdido las buenas disposiciones de los demás, la paciencia para soportar el dolor y el hambre y el deseo de ganar el plan lo más pronto posible. O sea, en la edad más temprana buscarse la vida como uno pueda. Cuenta Gurdjieff que este hombre murió sin pena ni gloria y que él, pasados muchísimos años, cuando ya era un hombre famoso en Europa, volvió a su pueblo en busca de la tumba del maestro al que todo el mundo había olvidado, una tumba ignota, y dejó allí un ramo de flores y que les emocionó y que le caían, o sea, estuvo llorando muchísimo en el recuerdo de este hombre. Bueno, él tuvo un maestro
interesante. Otros no lo hemos tenido, porque yo, si tuviera que recordar al primer maestro que tuve, pues casi mejor debería no contarlo. Más que nada porque era un sádico. En fin, el siguiente personaje importante que nos relata Gurdjieff en este libro es Boskachevsky, o el padre Eblisi, que era superior de un convento de esenios. Un hombre sabio, muy versado en todas las sabidurías de su tiempo, y que además estaba muy motivado por unos temas que introduce ya en la cabeza de Gurdjieff, que son los temas relacionados con el espiritismo y con los fenómenos paranormales, en concreto por los poltergeist. Una de las anécdotas que nos cuenta Gurdjieff es que una noche se reúnen allí con una mesa de estas circulares, y que a pesar del escepticismo de todos los que estaban alrededor, efectivamente hacen una especie de ouija, y la mesa empieza a recibir unos golpes en respuesta a las preguntas que se le estaban haciendo, y que alguien le cuenta que había sido su imaginación, pero Gurdjieff no se queda contento, sino que dice: aquí hay algo detrás de todo esto que habría que averiguar, tal y como nos ha sucedido a muchísimos los que estamos aquí, porque evidentemente el que está buscando, digamos, la explicación a fenómenos que no la tienen, pues lógicamente tiene que tener un principio, y el escéptico siempre va a estar ahí para decirnos que no hay nada, pero cuanto más uno sea, más posibilidades tiene de conseguir averiguar si realmente hay algo detrás de todas estas cosas. He puesto este cuadrito porque parece ser que el padre Eblisi estaba en un monasterio cerca del Mar Muerto, y he encontrado este cuadrito que me gustó, era interesante. Luego, uno de los tipos que le influye también a Gurdjieff mucho es que un día se encuentra con un tipo al que llama Eun Asog Madiros, que según veo aquí es trovador y además adivino. Bueno, pues, ¿qué es lo que le había pasado a Gurdjieff? Pues nada, que se había ido de caza y uno de los compañeros que había por allí le había pegado un tiro en la pierna, y él se lo había callado, pero este tiro se le transforma en un forúnculo. Entonces, cuando él llega a casa de su abuela, dice que hace un ratito que había aparecido por allí un individuo, el tal Eun Asog Madiros, y que le había contado a su abuela que su hijo venía herido, o sea, que su nieto venía herido en un costado, y además que tendría que estar 15 días atendiéndole con una serie de emplastos y una serie de elementos naturales que él le cita en una pequeña receta de medicina, digamos, tradicional. Bueno, Gurdjieff evidentemente recibe aquí un golpe importante, y de nuevo está en la sospecha de que hay algo que se le escapa, que hay algo que no se puede explicar a la luz de la razón. Cómo el adivino lo sabía, que él había tenido ese accidente, que él se había callado, cómo sabía que eso se iba a transformar en un forúnculo, y además los remedios que tenían que utilizarse, como los conocía también. De alguna manera, efectivamente, la abuela aplica estos remedios y le cura a Gurdjieff, pero claro, Gurdjieff se le queda con una herida en el interior. No es precisamente la física la que se mantiene, sino la herida de querer explicarse exactamente qué es lo que ha pasado, ir en busca, lo que él llamó luego, en busca de la verdad que hay detrás de todas las cosas. Bien, y aquí, en una de estas búsquedas, se encuentra con un asunto que a mí me parece absolutamente fascinante. Un día él está haciendo una talla X, no sé exactamente, ahora no recuerdo exactamente de qué, cuando de repente oye un alboroto en un bosquecillo cercano. Entonces se asoma y ve que un muchacho está metido dentro de un círculo que han dibujado en la tierra y que hace unos movimientos muy extraños, porque teóricamente no puede salir del círculo. Entonces baja y pregunta a los amiguitos y le dice: no, es que este es un yezida, es un yazidí, que les llamaba los adoradores del diablo. Entonces, cuando a un yezida o un yazidí se le hace un círculo y se le introduce en su interior, él no puede salir mientras ese círculo no se rompe. Pero además, con unas circunstancias muy concretas. Los yezidas o yazidíes tienen una antigüedad extraordinaria y posiblemente son el último resto de las religiones que andaban en Persia, las religiones zoroástricas, que luego
son mantenidas desde 2000 años antes de Cristo por distintos grupos, y esto es importante cuando lo veamos después, hasta llegar a los momentos en que aparece, digamos, el primer profeta que es capaz de negociar con los cristianos de alguna manera el sincretismo de la idea yazidí con la idea del cristianismo. Y este profeta se llama, lo tengo que leer, Adi ibn Musafir al-Umawi, porque es difícil de pronunciar. Este es el avatar, o se le considera que es el avatar de un personaje que es Melek Taus, o el ángel del pavo real, que le veis representado ahí, que es una figura legendaria a la que se le afirma que después de estar llorando durante 7000 años, sus lágrimas llenaron los 7 jarrones que son los que apagan el infierno. Aquí os pongo la tumba del personaje este y tal. Bueno, parece ser que lo que sucede dentro de ese círculo cuando entra un yazidí es que sufre una especie de ataque de catalepsia, del cual no se repone a pesar de que se abra el círculo, hasta que otro yazidí, un sacerdote yazidí, hace los conjuros oportunos para que recupere la consciencia. De hecho, Gurdjieff, que era en ese momento había recibido formación en hipnotismo, trata de quitar la catalepsia mediante pases hipnóticos y tal, pero no lo consigue, hasta que no llega un sacerdote yazidí, no lo consigue. O sea, no consiguen sacarle de ese estupor al muchacho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se inicia una discusión a ver si es real lo que pasa en el yazidí o es ficticio. Entonces habla con algunos militares de la zona, algunos amigos de la familia, en fin, se entran unos cafetines, y entonces le dicen que no, que realmente es porque han hecho una promesa. Otros dicen, no, es que, claro, vienen aleccionados y subjetivamente son incapaces de salir del círculo. El caso es que no se ponen de acuerdo, pero eso a Gurdjieff no le convence mucho, y piensa que realmente algo tiene que haber detrás de esta ceremonia tan extraña que él ha contemplado, que no está claro, o sea, que no se puede explicar a la luz de la física. ¿Por qué el yazidí sí y los demás no? No olvidemos además que esa figura del círculo es algo que nos viene ya del mundo de la magia medieval, a nosotros, donde precisamente en un círculo es donde se encierran las potencias del mal. No sé. Yo aquí no sabría muy bien qué decir. Lo que sí que constato es que esto le sirve a Gurdjieff un poco para elaborar parte de su doctrina, sobre todo para poder explicar ciertos fenómenos paranormales. Fenómenos que, como ahí os pone, alguien se los explica achacándoselos a la histeria, que bueno, que eso no sería correcto, porque la histeria realmente es una afección psiquiátrica o nerviosa que solo afecta a mujeres, no a hombres. Entonces no sé cómo se puede decir que un hombre está afectado de histeria. Histeria es un comportamiento más bien femenino, o sea, una anomalía más bien femenina. Otro de los asuntos con los que se encuentra Gurdjieff para su contacto con el más allá y con lo paranormal es que en ese momento aparece un gormaj. Un gormaj es lo siguiente, vamos a ver, un hombre que andaba por allí, resulta que se cae de su caballo y recibe un fuerte golpe de tal manera que el estómago dice que se le hace como un nudo. Entonces los chamanes del lugar tratan de curárselo dándole a beber un vaso de mercurio, con lo cual directamente se lo cargan, sin más. Entonces este hombre es llevado lógicamente a una tumba y un gormaj le ocupa su cuerpo. Un gormaj es un espíritu del mal que ocupa los cuerpos de los muertos para, con la misma apariencia, salir y dedicarse a hacer el mal hasta ese momento. Y la única manera sería una especie de zombie, pero a la medio oriental. Entonces, una de las cosas la única manera de terminar con un gormaj es cortarle el cuello y volver a enterrar la cabeza con el cuerpo en la misma tumba, cosa que se hace, frecuentemente en aquella región donde esto parece ser que sea o no verdad, sí que tiene unas tradiciones. Luego, además, se encuentra con una serie de sacerdotes de la zona que le van explicando la diferencia entre las morales objetivas y las morales subjetivas. Y les ponen ejemplos fundamentalmente traídos, a mi entender, del cristianismo. La moral objetiva es aquella que es, digamos,
parte del sentido común, y luego la moral subjetiva es la cual se aplica cada uno a sí mismo. O sea, una moral objetiva es la que viene de las leyes de la propia naturaleza, y la subjetiva está en relación a las costumbres o a las cosas. Por ejemplo, él cita que las mujeres en ese momento musulmanas que no llevaban el pañuelo eran consideradas como poco iletradas y maleducadas. Y sin embargo, si eso lo hubieran hecho en Rusia, pues hubieran considerado justo al contrario, que llevar el pañuelo hubiera sido lo maleducado. De alguna manera, la relatividad es según la posición del observador, que nos sirve como excusa. Bien, otro personaje importantísimo con el que se encuentra Gurdjieff en sus aventuras es Sarkis Pogosian, o Señor X, que sería amigo suyo, conocido como Capitán Pogosian. Y con este vive tres hechos curiosos que le llaman la atención y a los que nosotros estamos más acostumbrados, al menos en el mundo cristiano. En el primero de los casos, en el santuario de Amenaprez, digo yo que se pronunciará así, suben un icono que tiene la potencialidad de hacer milagros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan a un paralítico, como en el Evangelio, ante el icono, un paralítico que no puede moverse porque tiene todo el costado derecho completamente paralizado. Lo llevan allí, lo dejan tumbado debajo del icono un día entero, y al cabo del día entero, que él ha entrado en un estado de trance, cuando despierta ya puede moverse. Bien. Nosotros estamos más acostumbrados a ese tipo de milagros, pero parece ser que Gurdjieff no lo debía estar, porque aquello le asombra muchísimo. El siguiente milagro es la búsqueda de otro icono, un icono en este caso concreto de una virgen ortodoxa, a la que la implora porque no hay lluvia, entonces está toda la tierra seca, y llevaban ya muchísimo tiempo de sequía, y nadie, absolutamente nadie, tenía la menor predicción de que fuera a llover. ¿Qué es lo que sucede? Que asombrosamente, cuando van con la Virgen por el campo, aparece una nube, no se sabe de dónde, y se lía a caer agua a mansalva. Y esto le impresiona mucho. Y luego, el caso concreto de un grupo de asoris turcos, o sea, estos los viejos, los antiguos asirios, que andan por allí, por el desierto. Una de las asoris se casa con un vecino de Gurdjieff, y al poco tiempo cae enferma de tisis y nadie la puede curar, lleva mucho tiempo, y entonces todo el mundo incluso ya considera que ella va a morir. En un sueño se le aparece la que llaman Maria Mana, que en la zona de Tartaria es la Virgen María, y entonces le cuenta que lo que tiene que hacer es hacer una infusión de pimpollos de rosa. Entonces va a la casa de la madre de Gurdjieff, a la casa de Gurdjieff, y entonces su madre le ayuda a coger sus propios pimpollos de rosa, preparan allí la decocción y tal, se la dan a esta enferma, y al día siguiente ya puede levantarse por su propio pie y ya no está tísica. Bueno, ya digo que no dejan de ser milagros a los que estamos acostumbrados, pero que en Gurdjieff producen una cierta conmoción, porque claro, él necesita encontrar de alguna manera las causas que le lleven a todo esto, y que, vuelvo a decir, luego serían de alguna manera los motores con los cuales elaboraría su doctrina. Y en este sentido marcha a la ciudad sagrada de Etmiazin, en busca de ciencia, o en busca de alguien que le vaya explicando cosas. Y aquí es donde ya le desvían a él y a su amigo Pogosian. Pogosian lo encuentra por ahí, Pogosian es un golfete, por decirlo de alguna manera, que se lo encuentra en una taberna, y junto con él marchan, por indicación de un derviche anciano que hay en la ciudad de Smithian, la que hemos visto, a la ciudad de Ani, donde van a encontrar lo que os he contado antes, la ciudad fantasma de Ani, todos estos subterráneos por los que hay. En uno de ellos, en un momento dado, van a encontrar los restos de un pergamino. Empiezan a estudiarlos, allí están polvorientos, se deshacen prácticamente con tocarlos, pero en uno de ellos van a encontrar algo que es asombroso, y que ya va a determinar a partir de ese momento su búsqueda y todo lo que vendría después. Y encuentran una referencia a la hermandad Sarmung o Sarmaj, cosa que ya habían leído en un libro anterior, que es el libro de Merkabat, que hace referencia a esa escuela esotérica que había estado en Babilonia y que venía de tiempos prediluvianos, y que teóricamente seguían estando en algún lugar secreto, en la zona vaya usted a saber, por la zona del Karakorum, que es muy extensa, impartiendo doctrinas.
Hay que decir una cosa aquí que es importante. El propio Gurdjieff se dedicó digamos, a ocultar deliberadamente sus pasos. Las referencias vagas, cuenta, no, pues vamos al río Amudaria, no, vamos hacia el desierto del Gobi, pero no explica claramente dónde va, porque de alguna manera él trata de despistar para que nadie vaya detrás de él. ¿Por qué? Porque de alguna manera parece ser que lo que encuentra, ya cuando escribe este libro sería muy mayor, lo que encuentra piensa que no debe ser encontrado nada más que siguiendo pasos muy parecidos a los de él o semejantes, de algún modo. Así que con su amigo Pogosian además viven una experiencia interesante, que es graciosa incluso, y es que se encuentran de repente en un paraje con un montón de perros que les salen a por ellos absolutamente enloquecidos, enfurecidos. ¿Y qué es lo que se le ocurre de repente por intuición a Gurdjieff? Pues muy sencillo, se sientan. Y entonces los perros llegan y se sientan también. Entonces les observan y así pasa el tiempo, y cada vez que tratan de levantarse se ponen de nuevo enfurecidos. Así que no tiene más remedio que sentarse, hasta que una niña que pasa con un borrico lo ve y, claro, avisa a los pastores para que vayan a quitarle los perros. Esto también determina a Gurdjieff que a veces hay actitudes que si uno toma obtienen efectos curiosos, pero que si uno lo sabe dominar puede conseguir de alguna manera dominar ciertas situaciones. De hecho, él sería experto, a raíz de todo esto, sería experto en jiu-jitsu y en otras disciplinas y artes marciales. Precisamente por eso, porque la ilógica de ciertas actitudes llevan de alguna manera a triunfar en según qué aventuras, por parte de cada uno. Luego he traído aquí la que llaman una falange amarilla, que es una araña que pica a su amigo Pogosian, de tal manera que tienen que reunirse en un convento. ¿Y qué es lo que van a encontrar en ese convento? Bueno, en ese convento van a encontrar un anciano que les cuenta una historia muy curiosa. Dice que hace unos años había aparecido allí un hombre en busca de un mapa. En busca de un mapa que llevaba precisamente hacia la hermandad Sarmuj. Él les describe cómo este hombre se lo quiso comprar, les quiere dar unos cuantos miles de libras. El hombre dice que él no necesita las libras y que no lo vende. Entonces, lo que sí le permite es por 200 dirhams, le permite que lo copie. Entonces, durante unos días unos copistas están copiando el mapa y este se lo lleva. Y según reza el mapa, es Egipto antes de las arenas, o sea, cuando Egipto era un vergel, donde aparece de alguna manera la trayectoria para llegar hasta el monasterio de la hermandad Sarmuj. ¿Qué hacen Pogosian y Gurdjieff? Pues muy sencillo, como Pogosian estaba enfermo por la picadura de la araña, aprovechan para cuando no está el hombre, sacar el mapa y copiarlo ellos también, sobre unas láminas de aceite. Y ya con ese mapa ya marchan, y de alguna manera Pogosian decide que lo que quiere es irse a buscar aventuras por otro lado, y se separan. Entonces Gurdjieff sigue su camino y marcha a Egipto. En Egipto, bueno, primero pasa por Tbilisi, porque quería consultar en Tbilisi, el actual Tiflis, había una serie de bibliotecas que él quería consultar para intentar encontrar más datos sobre la famosa hermandad Sarmuj. Entonces está allí durante un tiempo y ahí conoce a Abraham Lelou, que es un armenio. Entonces esta frase es curiosísima porque da un poco la idea de qué clase de tipos son los armenios. Dice: pongan a cocinar juntos 7 rusos y tendrán un judío. Pongan a cocinar 7 judíos y tendrán un armenio. Pero en verdad necesitarán 7 armenios para obtener un aisor. Un aisor, ¿qué es lo que es Gurdjieff? Quiere decirse que todos son muy astutos. Y el tal Abraham Lelou es un aisor armenio, un viejo asirio, de alguna manera que es extraordinariamente astuto. Y tan astuto es que se inventa todo tipo de cosas. Por ejemplo, viven
de traer lignum crucis, creo que llevan un saco del lignum crucis por ahí, para venderlos a la gente, son fragmentos de la cruz de Cristo, que la encuentra por todos los lados. También venden cabellos de la Virgen María, cosa que debía ser bastante abundante, creo que según iban por los campos se encontraban cabellos de la Virgen María allá por donde fueran. O sea, pero la gente se lo creía, evidentemente. Uñas de San Nicolás de Mira, este no sé quién es. La muela de Judas de la buena suerte, algo verdaderamente sorprendente. Trozo de la herradura del corcel de San Jorge. Y costillas y cráneos de un gran santo. Bueno, esto es poco. Y luego además se ponen a trabajar salando niños. Consiste en lo siguiente, consiste en que el niño, el bautismo que recibe cuando nace, no es de agua sino de sal. Y es curioso porque refiere Gurdjieff que algo de bueno debe tener, porque los niños que son salados después de nacer no tienen los eczemas que tienen los otros niños que no son salados. De tal manera hay algo de ciencia empírica o medicina empírica o costumbres empíricas que es bastante interesante. Bueno, pues este es Abraham Leloub, un sinvergüencilla como otro cualquiera, que se separa de Gurdjieff y hace que tenga el primer contacto con uno de los grandes hombres que determinaría la vida de Gurdjieff, que es el príncipe Yuri Lyubomirsky. El príncipe Yuri Lyubomirsky era un hombre absolutamente rico, o sea, enloquecidamente rico, que había tenido mala suerte porque se había casado con una mujer muy guapa, pero se la había muerto en el primer parto. Y a partir de ese momento queda el hombre tan tocado que se dedica única y exclusivamente a buscar la manera de volver a contactar con ella en el más allá. En lo cual empieza a asistir a sesiones espiritistas, empieza a estudiarse las doctrinas de Allan Kardec y se convierte en un espírita más, lo cual le lleva a entrar en diferentes círculos y a manejar diferentes cosas. Uno de los lugares donde está durante muchos años el príncipe ruso es en el Monte Athos. En el Monte Athos, en este monasterio, que creo que todo el mundo conoce, y en este, que creo que es bastante famoso por su imagen, que no me acuerdo, se llama Motora, me parece. Eso, Meteora, efectivamente. Y está aquí durante un tiempo, y va recogiendo una serie de indicios y una serie de cosas que le llevan pues por las diferentes iglesias rusas hasta Egipto. Y en Egipto va a tener el primer encuentro con Gurdjieff. Un día Gurdjieff, que por cierto se busca la vida como puede y se pone de guía de las pirámides, porque este tenía una cierta habilidad para aprender idiomas y para buscarse la vida, precisamente. Un día está sentado entre visita y visita leyendo el mapa que había copiado, cuando de repente ve una sombra que cae por encima, que era el príncipe Lyubomirsky que le ve el mapa y se queda completamente conmocionado y dice, ¿de dónde lo has sacado? De algún sitio lo has tenido que sacar. Sí, y entonces le cuenta la historia de cómo lo ha conseguido y dice, sí, pues es que yo fui el que lo fui a copiar primero. De tal manera que a partir de ese momento ya su amistad es absolutamente entrañable y todas las búsquedas a partir de ese momento suceden, digamos, de la mano de este príncipe, porque aunque no van a estar, aunque van a hacer muchas expediciones juntos al desierto del Gobi y a otros sitios, no estarán todo el tiempo juntos y llegará un momento en que se separan e incluso el propio Gurdjieff piensa que el ruso ha muerto. Un personaje anejo a todo esto es una protegida del príncipe Lyubomirsky, que es una especie de prostituta que, bueno, querida de todos, de alguna manera, que la tenía por allí, que se regenera de alguna manera aprendiendo a tocar el piano y establece ya las primeras armonías con las cuales luego Gurdjieff generaría las danzas posteriores que servirían para hacer el fundamento de las danzas sagradas que luego compondrían entre Gurdjieff y Tomás de Harman para la Escuela del Desarrollo Integral. Pero ya digo que estamos en los prolegómenos, y los prolegómenos son por parte de esta mujer que fallecería poco tiempo después, falleció de tuberculosis, que se llamaba Vivitskaya. Una de las anécdotas interesantes es que Gurdjieff va acompañado siempre por un perro que se llama Filos. Y una anécdota muy interesante que cuenta es un pastor afgano. Cuenta que
que en una época que él tenía muy poco dinero y andaba bastante fastidiado, un día pues tenían hambre y al pasar por una cerca se come lo que se llama un tupinambo, que eso es todo aquí, yo no sé lo que es, le llaman la alcachofa de Jerusalén. Entonces, es curioso porque cuando llegan al sitio, él se acuesta, se va a dormir, y a partir de ese momento todas las mañanas aparece en su almohada un tupinambo. Y dice, bueno, ¿quién los pone aquí? ¿Será mi casera? No sé. Pero al final empieza a observar y descubre que es el perro el que le trae el tupinambo. De tal manera que ella descubre que entre los hombres y los animales hay una cierta telepatía y además empatía, que es curioso, uno de sus grandes descubrimientos. Antes de encontrarse con otro amigo que se llama Soloviev, con el que hará ya su viaje más importante, él se dedica a fabricar flores de papel, que en aquellos momentos eran muy queridas por todos porque eran las fiestas de mayo y todo el mundo quería ordenar las cosas con flores, y como es una tierra bastante árida, lo que se llamaba era las flores de papel. Entonces, con el poco dinero que tiene, compra anilinas y compra papel y se dedica a hacer flores. Y luego además se dedica a hacer una trampa curiosísima que me llamó mucho la atención, y es que cogen gorriones, un tipo de gorrión en concreto, y los pintan de amarillo con anilinas y los venden como canarios. Y por lo visto se forran, o sea, creo que venden muchísimo, porque todo el mundo quería tener un canario que le llamaban ellos, claro, se lo habían inventado, canarios americanos. Era difícil saber si lo eran o no, de tal manera que es que bueno, viven de eso prácticamente durante un tiempo, él y el tal Soloviev que era un hombre que era muy aficionado, bueno, era un joven, que era muy aficionado al vodka. Era muy aficionado al vodka y estaba siempre de pelea por todas las partes, estaba medio alcoholizado. Y es el propio Gurdjieff, mediante hipnosis, el que le hace abandonar la costumbre tanto de tomar el vodka. Y en un momento dado, el tal Soloviev le mandan llevar una carta de una prisión, o sea, un preso que está en una prisión le envía a mandar una carta a su mujer, y además le regala un líquido azul con el que es capaz de falsificar billetes. Ponate un curioso procedimiento, o sea, se moja el billete, se copia, en fin. Total, que viven incluso hasta de monederos falsos. Fijaros que, claro, es una época extraña. Y en los dos llegan en un momento dado a Vargada, y se encuentran con un viejo derviche que se llama Bocaedín, y que les dice que él sí que ha estado con los Armuj en ese convento. O sea, que el convento existe, y que si quieren ir. Bueno, en principio solamente se lo ofrece a Gurdjieff, pero Gurdjieff dice que Soloviev es de confianza y que lo podrían llevar también. Os enseñaba lo del puente tibetano. Bueno, este es un compañero mío, ahí estamos haciendo lo que se llama una ferrata, que no se parece en nada a lo que hemos visto de la película de Gurdjieff, y posiblemente en nada se parece al puente al que se trata de hacer referencia a lo de Gurdjieff y tal. Este es uno de los que tenemos nosotros ahora, los que nos dedicamos a estas cosas de la montaña. Hemos sustituido la escalada por este tipo de aventuras, pero bueno, también de alguna manera son aventuras iniciáticas. Bueno, esta es una frase que, bien, simplemente contaré, que es en la que le descubren al príncipe Lebowski que los del monasterio ya conocían la trayectoria de su vida, porque es una frase que le dice su madre, y es lo primero que le dicen al príncipe ruso cuando llega al monasterio. Bueno, es que entonces ahora tenemos que recorrer hasta el final. Bien. Es que son muchísimas. Bueno, esto lo he puesto un poco para que veáis un poco el paralelismo entre lo que es el monasterio secreto de los Armuj y los monasterios secretos con los que nosotros podemos en un momento dado encontrar también nuestro propio camino, a la vez que Gurdjieff. Daros cuenta que vivimos en un país donde tampoco las aventuras te faltan si las quieres encontrar. Si tú te empiezas a mover por aquí y por allá, vas encontrando lugares donde vas a recibir lecciones y gente que te dé esas lecciones. A veces no va a estar la gente, pero las cosas también hablan. Si algún día andáis por la zona de Garcinarro, la zona que yo he comentado muchísimas veces, la zona del Muerte o de la Cava, observaréis que las piedras también cuentan historias si uno las sabe observar, porque hay un conocimiento que viene del estudio, del conocimiento, de
de leer, de recibir de alguna manera formación en algunos sitios, pero hay otro conocimiento que uno lo elabora uno mismo en base a las elaboraciones anteriores. No olvidéis una cosa que es importantísima. Nosotros prácticamente el 99% de lo que somos ya lo traemos el día que nacemos. El resto lo vamos elaborando a lo largo de nuestra vida, pero no es más que un 1%. Podríamos establecer otros porcentajes, pero vamos, más o menos es por ahí la cosa. O sea, que realmente hay muchísimo del conocimiento que nosotros vamos a obtener en nuestra vida por observación, que realmente ya lo teníamos. Ya lo teníamos, ya lo llevamos incorporado y simplemente lo vamos descubriendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. A mí una vez, en este sentido, me preguntó, íbamos preparando uno de nuestros viajes, Fernando Jiménez López del Oso, hijo de Fernando Jiménez del Oso y yo, y me hizo una pregunta de esas que te hacen en la vida, que las contestas rápido, pero luego las tienes que meditar. Dice, ¿tú te consideras un iniciado? Y digo, pues no, porque a mí no me ha iniciado nadie. Pero claro, no es cierto. Uno se inicia en lo que lee, en lo que vive, en la experiencia, en el día a día, en lo que intuye, porque la intuición la tenemos un poquito dejada de lado, pero la intuición es una fuente de conocimiento verdaderamente extraordinaria. Hay cosas que no necesitamos saber lo que son, sino que ellas nos lo cuentan. Y cuando uno desarrolla, digamos, los mecanismos de la intuición, hay las cosas puede encontrar muchísimas respuestas a las preguntas que se hacen a lo largo de la vida. Bueno, para que veáis un poquito esto, la doctrina que se elaboraría en base a todo lo que hemos estado viendo en el tiempo, estamos dando un salto cualitativo importante, sería la doctrina del cuarto camino. Gurdjieff reconoce como primer camino el camino del fakir. El camino del fakir, que lo vamos a encontrar en Oriente y en Occidente. Aquí vamos a tener un fakir oriental y aquí tenemos a San Jerónimo, que es un fakir occidental, porque hay gente incluso que va y se retira, a lo largo de la historia se ha retirado y tal, para encontrar ese ser del que estamos hablando. El segundo camino sería el del monje. Ahí os propongo un capuchino, un budista y os propongo a San Francisco. El fotograma es de la película Hermano Sol, Hermana Luna, en el que veis a San Francisco de Asís fundando con sus compañeros en San Damiano lo que serían los fundamentos de la orden franciscana. El tercer camino sería el del yogi. Aquí tenemos a un yogi, tenemos al más importante posiblemente de todos los yogis, que es su Divina Majestad, Swami Sivananda, padre de los Hare Krishna, que creo que no lo tengo que presentar para nada porque creo que todo el mundo lo conoce y cuyas enseñanzas nos han abierto, digamos, la mente a muchísimos a lo largo del tiempo. Particularmente, además, no muy lejano a nosotros, porque aquí tenemos una buena sucursal de los Hare Krishna en Brihuega, en Guadalajara, que se puede visitar en cualquier momento. Gran hombre, Swami Sivananda. Y luego el cuarto camino, que es el que dice Gurdjieff, dice, este es el camino, en relación a lo que contábamos sobre el Raja Yoga, el camino de lo cotidiano. Ese Dios también está en los pucheros de Santa Teresa de Jesús. O sea, ves funcionando, sé padre de familia, vete con tus amigos, tómate tus copas y eso, pero sigue la labor de crecimiento espiritual mediante la vuelta de los ojos hacia tu ser interior y entonces encontrarás auténticas sorpresas. Lo que pasa es que es difícil, es un camino difícil. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes en cuanto a la iniciación es este término, el yo soy de los míos. Vamos a ver, cuando uno se encuentra con la gente por la vida, va evolucionando y va a un sitio o a otro y encuentra a alguien, rápidamente sabe si es de los suyos o no es de los suyos. Es una cosa absolutamente imposible de evitar. Yo hay gente con la que jamás llegaría a tener relaciones y hay gente que a los 2 minutos, vamos, ya prácticamente ya es como si fuera familia tuya. ¿Por qué? Porque hay gente que es de los tuyos. ¿Cómo sabes tú que es de los tuyos si no has hablado con él? Sabes que es de los tuyos porque la energía, su aura personal, está en consonancia con la tuya propia. Pero claro, el que alguien sea de los tuyos no significa que tú puedas ejercer una presión sobre su libertad, de tal manera que cada uno tiene que seguir siendo él mismo. En el miedo a la libertad de Erich Fromm se establece fundamentalmente cuáles son las reglas de cómo funciona esto. Y esto funciona de la siguiente manera: si yo trato de imponerle
una idea a los demás, ya lo estoy pervirtiendo. Yo lo tengo que convencer. ¿Y cómo lo tengo que convencer? Lo tengo que convencer mediante la persuasión. Y la persuasión no significa que yo le a machamartillo le esté explicando cosas, sino simplemente que él llegue a elaborar los argumentos míos como propios. ¿Por qué? Porque acepte que yo he alcanzado, digamos, algún tipo de conocimiento o algún tipo de cosa. Y esto, evidentemente, se debió dar en la escuela de Gurdjieff, que también tuvo sus enemigos y sus detractores, porque le acusaron, evidentemente, de tener una secta y de orgías y de todo tipo de cosas que él desmiente. Yo, personalmente, creo que, aunque lo desmienta, algo de eso debió haber. Y bien, una frase de Gurdjieff interesante y el enegrama. Y con esto voy a dar ya el salto, digamos, a nuestra historia personal. Y nuestra historia personal es eso: conocimiento, inteligencia, sabiduría, y el hombre no evoluciona solamente para su propio beneficio, sino en función de todo lo que tiene a su alrededor. O sea, como decía Baden-Powell, no se puede ser feliz sin hacer felices a los demás. Era el fundador de los Boy Scouts.